Adelante. Ok. Un segundito, por favor. Bien, pues buenas tardes. Bienvenidos a su curso de SAE. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver la configuración del SAE. ¿Ok? Entonces, como ya mencionamos en la clase pasada, el SAE puede trabajar para varias empresas. O sea, podemos trabajar con varias empresas con el mismo programa. ¿Ok? Bien, bien. Para cada una de estas empresas necesitamos hacer una configuración. ¿Y qué cosa es la configuración? La configuración que se tiene que hacer por cada una de las empresas es indicarle a SAE qué es lo que vamos a utilizar del SAE y cómo lo vamos a utilizar. ¿Ok? Bien. Para esto vamos a entrar a nuestra pantalla de SAE. Aquí está nuestro SAE. ¿Ok? Bien, recordemos que a la hora de entrar, pues tenemos que poner nuestra clave de usuario que nos va a dar permiso de entrar al sistema. Y vamos a seleccionar aquí debajo donde dice JG Asesoría. Van a ir apareciendo los nombres de las empresas que estamos usando con nuestro sistema SAE. Entonces lo seleccionamos y entramos. Ustedes podrán observar que aquí en la parte de abajo a la derecha tenemos un mensajito. Este mensaje que dice que existe una actualización del sistema SAE. Bien, eso de las actualizaciones lo vamos a ver más adelante en otro nivel, ¿ok? Pero les adelanto que estos mensajes que llegan por internet sin previo aviso, los deben de aceptar. ¿Okay? Ahorita no lo voy a aceptar porque entonces el programa se va a actualizar. Actualizar significa que a lo mejor vino una corrección, a lo mejor vino una adecuación o vino una adición o algo nuevo en el programa, como yo les voy a mostrar más adelante. Y no tienen costo. ¿Ok? Y lo único que pueden hacer entonces es darle clic en actualizar y luego seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla. Ahorita por el momento vamos a posponerlo. Bien, entonces ya estamos en nuestra pantalla de entrada al programa. ¿Ok? Entonces ponen ustedes su clave de usuario que les haya tocado y ya estamos dentro del sistema. Bien, ahora, el procedimiento normal en esta situación es que la primera vez que se utiliza el programa, el administrador es el que se va a encargar de hacer esto, porque vamos, esto se va a hacer cuando el programa se instala y antes de poderlo utilizar. Entonces, primero tenemos que hacer la configuración. Parte de esa configuración consiste en asignar a los usuarios que van a utilizar el sistema. ¿Ok? Bien, entonces, por esa razón, cuando entramos como administrador y no vamos a poder entrar como ningún usuario. Entonces, nuevamente aquí repetimos vamos a cerrar la empresa. Y luego lo vamos a abrir. ¿Ok? Entonces, aquí dice usuario administrador. Entonces, la primera vez que se entra al programa, así lo van a ver exactamente como usuario administrador. Y lo único que hay que hacer es darle a aceptar o cualquiera de las otras dos formas que vimos en la clase pasada. Entonces, le damos a aceptar. Y ahora lo que tenemos que hacer es configurar el sistema. Entonces, en la parte de arriba, en el menú de configuración, que ya habíamos visto lo de las barras, en ese menú de configuración, al seleccionarlo, hasta la izquierda tenemos este parámetro que dice parámetros del sistema. Y lo vamos a abrir. Bien, ya tenemos aquí la ventanita que nos va a servir para configurar nuestro sistema. Entonces, lo primero que vemos es que esta ventana está dividida en dos secciones. A la izquierda tiene unos dibujitos y a la derecha tiene unas opciones. ¿Okay? Esos dibujitos que están aquí a la izquierda representan los diferentes módulos, submódulos o menús que tenemos por acá.
Al seleccionarlo, del lado derecho se habilitan las opciones que se pueden manejar en esta opción. Entonces, lo primero que vemos que nos pide los datos de la empresa. Entonces, como ya mencioné, cada empresa es independiente y entonces aquí lo que podemos hacer es poner todo lo que se vaya a utilizar para la empresa número 1, que les recuerdo que es la propietaria del programa. ¿Ok? Bien. Lo primero que encontramos aquí es que son 3 opciones que tenemos. Aquí están en las pestañitas que están aquí arriba. La primera de ellas dice razón social y logo. Aquí en el logo, ustedes pueden colocar una imagen que represente a su empresa. Esa imagen debe ser un archivo de tipo BPM o JPG. Solamente esos. Entonces, ustedes primero tienen que crear su logotipo o pedirle a una persona que pueda hacer diseño de dibujos, etcétera, su logotipo. ¿Ok? Y aquí donde dice cambiar logo, pues lo único que tienen que hacer es buscarlo. Lo buscamos. Y una vez que ustedes lo encuentren, lo seleccionan y listo. ¿Qué va a suceder con esta acción? Lo que va a suceder es que este logotipo va a aparecer impreso en todos los reportes que ustedes manden a elaborar dentro de su sistema SAI. Va a aparecer también en todos los documentos que ustedes manden imprimir como facturas, pedidos, revisiones, etcétera. También va a aparecer impreso. Claro, entre comillas, siempre y cuando la configuración del documento no haya sido alterado. Por default lo trae, pero se le puede quitar. ¿Ok? Entonces eso sería el logo, es lo primero que haríamos. En segundo término sería que aquí ya les va a aparecer el nombre de la empresa o la persona física que activó el programa. ¿Por qué? Porque de entrada cuando se instala el programa ya hay que activarlo, que eso lo vamos a ver también en otra clase aparte. Al activar el sistema, damos los datos de la empresa que compró, adquirió el programa. Esa información quedó registrada en ASPEL y aparece aquí automáticamente. ¿Ok? Estos puntitos anaranjados que están aquí llevan relación con esta marca que dice aquí que son datos fiscales requeridos. ¿Por qué son datos fiscales? Bueno, recordemos que el SAE básicamente se hizo para la facturación electrónica. Como la facturación electrónica, pues necesita cierta información fiscal para cumplir con lo que solicitó la autoridad. Y dentro de eso, entonces, aquí el sistema nos está informando que esta información que nos está solicitando es obligatoria. Entonces hay que poner el RFC y el régimen fiscal. ¿Qué es el régimen fiscal? Bueno, cuando una empresa, una persona se da de alta en Hacienda, allí lo registran y entonces se le da un régimen dependiendo quién se está registrando. Entonces, aquí está una listita de los diferentes regímenes fiscales que existen y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Entonces, el 601 que marca aquí dice que es General de Ley de Personas Morales, lo cual representa que esto es para una empresa. Si fuera para una persona física, entonces tenemos que buscar el correspondiente, que dice aquí personas físicas con actividades empresariales y profesionales. ¿Ok? Entonces, hay que seleccionar este régimen fiscal. ¿Ok? Bien, en este caso, estos 3 campitos son los obligatorios. El logo no es obligatorio, ¿eh? Si quieren ponerlo, lo ponen, si no, no. Luego tenemos acá otra pestañita que dice domicilio fiscal. Y el otro que dice datos de expedición. ¿Ok? Bueno, el domicilio fiscal es el domicilio que manifiesta el causante cuando se da de alta en el SAT y dice, esta es mi oficina. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, la oficina central, por así decirlo.
Y los datos de expedición se utilizan cuando tengo, por ejemplo, una sucursal o una oficina donde se emiten las facturas. Entonces, los datos de expedición es el domicilio donde se imprimen, donde se generan las facturas electrónicas. ¿Ok? Y es obligatorio solamente en este caso. Si mi domicilio fiscal es el mismo domicilio donde yo genero mis facturas, entonces los datos de expedición no son obligatorios. ¿Ok? Entonces, se pone esa información, están los datos de expedición y listo. La segunda opción que tenemos es la configuración del BD. BD significa base de datos. Las bases de datos son toda la información que se guarda en los archivos del SAE. Esos archivos del SAE están en el servidor, como vimos cuando hablamos que se trabajaba en red, etc. Entonces, toda esa información queda almacenada en una sola máquina que se llama servidor. En este tópico no es conveniente que ustedes entren. ¿Por qué? Porque esta información que tenemos aquí es información técnica. Yo nada más se los menciono porque luego la curiosidad, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Y se meten y le mueven algo, pues entonces ya se amoló el asunto. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí son puras cuestiones técnicas. No deben de ser alteradas. Si ustedes alteran cualquier campo que está aquí, lo más probable es que el sistema deje de funcionar. Van a tener muchos problemas y van a tener que hablar al soporte técnico para que nosotros acudamos a solucionar este problema y repararles la falla. Entonces aquí no se metan, por favor, para nada. ¿Ok? Bien. El siguiente tópico se llama parámetros generales. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos nada más dos pestañitas. ¿Ok? Las generales y los impuestos. En los generales tenemos estas opciones. Esta opción que dice C por C significa cuentas por cobrar. Cliente mostrador. Esto se utiliza cuando la empresa que está trabajando con el SAE tiene ventas al cliente mostrador, vamos, son ventas al público en general. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a comprar algo que necesiten a una tienda, a un comercio, ustedes tienen la opción de pedir factura o no pedir factura. ¿Ok? Si piden la factura es porque esa factura a ustedes les va a ser de utilidad para hacerla deducible. Pero algunos de los clientes, cuando compran, sus facturas no les sirven para deducirlas, entonces no les interesa tener la factura. ¿Ok? Bien, entonces, ese tipo de clientes nosotros los podemos manejar también y poderles vender sin generarles factura. Y también se utiliza para aquellos clientes que nos van a comprar una vez en la vida y jamás los volvemos a ver. Entonces, no conviene meterlos a nuestra cartera de clientes, que ya veremos qué es eso de la cartera de clientes. ¿Ok? Entonces, esto es opcional y si lo vamos a necesitar, entonces hay que habilitarlo. Nótese que estos cuadritos que se llaman checks sirven para indicarle al SAE si vamos a utilizar esta función o no la vamos a utilizar. Entonces, yo le marco aquí, ya tiene una palomita mi check, y eso significa que sí voy a utilizar esta función del SAE. Y entonces lo que va a suceder es que dentro de todas las pantallas que tiene mi programa, van a ir apareciendo pantallitas que si yo quito la palomita, entonces no aparecerían. Ese es el chiste de la configuración, que me aparezcan ventanas para poner datos, información que se requiere con estas opciones. Y si no las necesito, entonces que no aparezcan. Pues, ¿qué? Pues para no estorbar. ¿Ok? Políticas de descuento se refiere a lo siguiente. Políticas de descuento lo vamos a asociar casi generalmente a una empresa que tiene ventas al público. Y las políticas de descuento son situaciones, por ejemplo, ahora que con las fiestas patrias dijimos, bueno, en la semana del 12 al 15 de septiembre, vamos a dar un 5% de descuento en toda la línea de pantalones Topeka.
¿Ok? O cuando Comercial Mexicana dice, mañana miércoles de plaza y entonces todas las manzanas están al 3x2, ¿no? Los licores, no sé qué, ¿no? Eso. Ese tipo de ofertas se llaman, o se conocen dentro de SAE como políticas de descuento. Si las vamos a necesitar, entonces le marcamos el check para indicar que sí las vamos a utilizar y si no, se la quitamos. ¿Ok? Vamos a dejársela de momento. Del lado derecho tenemos otra opción que dice multimoneda. Multimoneda, generalmente siempre lo manejamos con el hecho de decir que son dólares, que es lo más común, ¿no? Pero no es nada más para los dólares. Multimoneda se llama así precisamente porque puede ser cualquier moneda extranjera. Eso significa que nosotros podemos hacer operaciones en yenes, en liras esterlinas, en dólares canadienses, en euros, en cualquier otro tipo de moneda. Nosotros podemos hacer ese tipo de operaciones con SAE. Pero necesitamos decirle al SAE que necesito o quiero utilizar esta función y eso se hace dándole a este check, habilitándolo. Aquí abajo dice solicitar tipo de cambio. Miren lo que sucede si yo le quito el cheque a multimoneda. Lo que sucedió es que se deshabilitó. ¿Por qué? Bueno, esto tiene sentido. Cuando yo le digo que voy a utilizar multimoneda, entonces tengo la opción de decirle al SAE que me pida el tipo de cambio por la moneda que voy a manejar. Repito, lo más común son los dólares, ¿ok? Entonces, si yo esta opción la selecciono, entonces va a haber ocasiones en que el sistema me ponga una ventanita para pedirme el tipo de cambio, de qué, del dólar que voy yo a manejar, o los yens, o de lo que sea, de los euros, ¿ok? Si le quito la palomita, no me va a solicitar el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio va asociado con una moneda extranjera, y si yo no voy a manejar moneda extranjera, pues no tiene caso que la máquina me pida el tipo de cambio. Por eso es que se deshabilita automáticamente cuando yo no voy a manejar multimoneda. Entonces vamos a ponerle que sí y que me pida un tipo de cambio. Aquí en esta parte que dice Aspel COI, dice número de empresa con COI. Esto lo vamos a configurar cuando tengamos la interfaz, ¿se acuerdan con las interfaces que vimos? La interfaz con el COI, o sea, con la contabilidad. Pero esto específicamente es por lo siguiente. Como yo puedo manejar 99, hasta 99 empresas con el SAE, con el COI yo puedo manejar hasta 999 empresas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, no es forzoso que yo utilice la empresa 1 del SAE y le haga la interfaz con la empresa 1 del COI. Yo puedo tener en el SAE un número de empresa y en el COI ligarla con otro número de empresa. Para esto me sirve esta ventanita. ¿Ok? Bien. Esto que indica decimales en las cantidades es porque el SAT dio ciertos reglamentos, estableció ciertas condiciones para la cuestión de la facturación electrónica. Y entonces, en los decimales, nosotros necesitamos poner aquí cuántos decimales vamos a utilizar en las cantidades de los productos. Si vamos a manejar kilos, si vamos a manejar gramos, litros, centilitros, etcétera, entonces hay que ponerle aquí la cantidad de decimales que ustedes necesiten de acuerdo a sus productos. ¿Ok? Y aquí abajo los decimales en costo y precio es para los precios y los costos unitarios. ¿Ok? Y los decimales en los montos es para los totales. Aquí ustedes podrán observar que por default trae 6 en los costos y 2 en los montos. El SAT nos dijo que los montos se usaran solamente 2 decimales y pues tiene cierta lógica, ¿no? Si nuestra moneda es el peso mexicano
y podemos manejar 50 centavos, 60 centavos, 70, pero díganme, ¿quién tiene en dinero de uso corriente, de puño corriente, que vaya a pagar algo que le pidan con 23 centavos? Entonces los decimales deben ser solamente 2. Pero con los precios sí pueden ser más. ¿Por qué? Porque tenemos productos que se manejan, por ejemplo, por tonelada, y a la hora que hay que sacarlo por kilo, entonces sí nos puede dar una serie de decimales en los precios y en los costos. Esto de que los precios y los montos están regulados por el SAT se debe a que a la hora de hacer los cálculos del IVA nos daba diferencias por los decimales. Entonces, para evitar esas situaciones, entonces el SAT decidió que en los montos deben de ser 2 y que en los precios y esos, pues sí podríamos manejar hasta más, ¿ok? Pero, pues ustedes pueden cambiarlo aquí de acuerdo a sus requerimientos, ¿ok? El esquema de impuestos se refiere a lo siguiente. Existen diferentes tipos de impuestos, ¿ok? Está el IVA, y además, dentro del IVA, pues tenemos una tasa, por ejemplo, aquí en México, y hay otra tasa del IVA distinta en la frontera, ¿verdad? Aparte existe el IEPS, ¿no? Y otra serie de impuestos también con las tasas, distintas tasas que podemos manejar. Y entonces, esta opción es para que nosotros le digamos al SAE cuál va a ser por default el esquema de impuesto que vamos a manejar durante el proceso de nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos una tablita. Esta tablita, ¿cómo apareció? Bueno, le di clic aquí en esta lupita con un signo de interrogación y al darle clic se despliega la tabla. Aquí está la tabla. ¿Ok? Bien. Sin embargo, vamos a observar una cosa curiosa. Aquí en la tabla tenemos las claves que van del 1 al 8. Y aquí en el esquema de impuesto tiene 0. ¿Y por qué 0 si aquí no hay 0? Bueno, por lo siguiente, miren. Dentro del catálogo de productos, nosotros tenemos la facilidad de decirle a SAE que mis productos, cada producto puede manejar un esquema de impuesto distinto. ¿Por qué? Porque los impuestos pueden variar también dependiendo del producto, no nada más el lugar. Entonces, si yo le dejo el 0, indica que el sistema va a utilizar el esquema de impuestos que yo defina por cada producto. Si yo le pongo un esquema de la tabla que tengo aquí, del 1 al 8, significa que va a tomar por default ese esquema para todas las operaciones que yo intente hacer, ya sean de venta o sean de compra. ¿Ok? Entonces, válenes. Si yo le dejo aquí esquema de impuestos 0, representa que se va a tomar el esquema indicado a cada producto en el catálogo de productos. Si yo en lugar de 0 adopto cualquiera de estas claves que están aquí, ese es el impuesto que por default va a tratar de utilizar el sistema. Nótese que dije va a tratar. ¿Por qué? Porque si yo le digo que voy a utilizar, por ejemplo, el 3, ¿ok? Y a la hora de hacer una factura, yo necesito aplicar el IVA. Entonces no quiere decir que porque yo le dije que aquí el impuesto iba a ser el esquema 3, que es exento, ya no le voy a cobrar el IVA. No, no, no. Eso se puede modificar en el momento, como aquí lo vamos a ver y yo les voy a mostrar cómo. ¿Ok? Entonces, lo más conveniente es dejarle el cerito. Bien. Descuento comercial. ¿Qué es el descuento comercial? El descuento comercial se va a utilizar cuando nosotros demos de alta un cliente en nuestra cartera de clientes. Estamos buscando clientes, hacemos la investigación todo, y lo estamos capturando. Y entonces hay un campito que dice, ¿qué descuento le vamos a dar a este cliente? ¿Qué descuento? ¿Cómo que descuento? Sí, por default. Vamos, yo le digo a un cliente, por ejemplo, Katia, Katia, si quieres ser mi cliente, mira, yo te voy a dar un 5% de todas las ventas
que te haga. Entonces ya estoy hablando de un descuento comercial. Ese descuento comercial aquí yo lo puedo poner, digamos, opcional u optativo para que todos los clientes a la hora de que yo los capture en mi catálogo de clientes, ya se los ponga por default. Tampoco quiere decir que si aquí le pongo un 10% de descuento y a este cliente no le voy a dar descuento, pues ya me amolé y ahora se lo tengo que dar a fuerzas. No. Miren, toda la información de los parámetros del sistema, de muchas opciones de SAE, son opcionales. Eso significa que el sistema me lo plantea, me dice, tú me dijiste que querías el 10%, ahí está. Y entonces, en ese momento yo tengo la opción de aceptarlo o modificarlo. ¿Ok? Entonces, eso nada más es la propuesta, es la proposición que me va a hacer el sistema en el momento que yo voy a manejar el parámetro que lo afecta. ¿Ok? Entonces, todos son optativos. Bien, eso es en cuanto a la pestaña de generales. Ahora vamos a ver esta que dice impuestos. Bueno, dentro de la tabla, no confundir la tabla de impuestos con la cantidad de impuestos que vamos a manejar con un cliente. Por ejemplo, si estoy en la frontera, entonces yo voy a manejar el IVA y voy a manejar, no sé, un IEPS. Si yo vendo productos de lujo, entonces aparte del IVA llevan otro producto, otro impuesto que sería el IEPS. Entonces, esto es para indicarle al SAE los porcentajes dentro de los 4 máximos tipos de impuestos, perdón, que puedo manejar en mi sistema SAE. ¿Ok? Entonces, y aquí se detallan, ¿ok? Y aparte de que se detallan, aquí nosotros tenemos que colocar, aquí se lo puso por default, ¿verdad? Pero tenemos que colocar aquí la clave que nos dio el SAT dentro de las tablitas que el SAT creó para la cuestión de la facturación electrónica. Esto lo vamos a ir viendo también en el transcurso de los cursos, ¿ok? El SAT nos dio un chorro de tablas, un chorro de condiciones y parámetros y nos dijo, señores, las facturas las tienen que hacer de esta manera. Y todos los causantes en todo el país tenemos que hacer, los que hacemos facturas, ¿no? Facturas electrónicas, las tenemos que hacer de la misma manera. Entonces, por consiguiente, todos tenemos que utilizar los mismos conceptos, las mismas claves, los mismos códigos para que no haya discrepancia. Entonces, esas son las tablas que nos dio el SAT y aquí tenemos que decirle, mira, si yo voy a manejar como impuesto 1 el IEPS, entonces aquí está marcado por el SAT con el código número 3. Y por eso aquí tengo el código número 3. ¿Ok? Y el ISR es el código 1, que aquí está el ISR, el código 1. El IVA, ¿ok? Voy a manejar 2 tasas de IVA. ¿Ok? Uno que va a retener por estar en negativo y el otro que va a cargar por estar en positivo. Pero los dos son el tipo 02, que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Ok? Adicionalmente, aquí es donde dice desglose. Este check que está aquí, acuérdense que esos cuadritos les llamamos check. Es para decirle al SAE que este impuesto me lo desglose en el XML. ¿Ok? Así como estoy viendo esto, si yo hago una factura a un cliente y al hacer la factura a ese cliente le pongo aparte del IVA, le pongo el IEPS, eso va a aparecer impreso nada más en el papel. Pero la información no va a llegar al SAT porque aquí no lo estoy indicando. ¿Ok? Entonces, necesitaría yo darle clic aquí para indicarle que tanto el IVA como el IEPS tienen que ir grabados, tienen que ir como información dentro de la factura electrónica que CFDI, es el que se va a Hacienda. Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, aquí es muy importante dentro de la configuración, perdón, que los impuestos lleven su clave del SAT y tenemos que indicarle si lo vamos a necesitar que vaya
en el CFDI o no va a ir en el CFDI. Si omitimos aquí algo de esto, a la hora de tratar de hacer la factura electrónica, nos va a tronar. Bien, el siguiente módulo se llama clientes y cuentas por cobrar, que es lo que tenemos acá arriba en el menú de clientes y cuentas por cobrar. Lo primero que encontramos aquí es que nos pregunta el SAE si queremos llevar una clave secuencial para ir haciendo nuestra cartera de clientes. Esto de clave secuencial, que yo más bien les diría que lo interpreten como de clave manual, es porque si le pongo la palomita, quiere decir que el SAE los va a ir numerando por mí. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si le quito la palomita, significa que yo tengo que ponerle el número. Hay clientes que utilizan claves de asignación a sus clientes con letras. Si es el caso que yo ya tengo mi catálogo de clientes y a cada cliente ya le tengo asignado un número para identificarlo y ese número ya tiene letras, entonces aquí lo conveniente es quitarle la palomita para que el sistema me permita escribir ese número cuando yo dé de alta a mi cliente en el catálogo. ¿Ok? Si le dejo la palomita, entonces la máquina me lo va a ir numerando. Días comerciales de crédito. Esto es cuando hacemos una venta y el cliente tiene, no sé, 30, 60, 90 días para pagar. Esos son los días comerciales de crédito. Esto funciona exactamente igual que el apartado que vimos de el descuento comercial. Funciona idéntico, ¿ok? Nada más que aquí es los días en que, en lugar de ser un porcentaje, van a ser los días en que se le van a asignar a cada cliente al momento de darlo de alta. Si el estándar en mi empresa es dar 30 días a todos los clientes que les voy a vender a crédito, pues le pongo 30, para que no tenga que estarlo escribiendo a la hora de darlo de alta. Eso no significa que si tengo clientes que no les voy a dar 30 días, pues ya darle la fuerza. No, no. Repito y reafirmo. Toda esta información es únicamente para plantearlas, para nada más ponerla como opción, es optativa. Si quiero la acepto y si no la modifico. No aquí, sino al momento de dar de alta, que si yo le pongo 30 aquí, al ponerle 30 aquí, y así lo dejo. Cuando yo dé de alta a un cliente, hay un lugar que dice días comerciales de crédito, le va a poner 30. Entonces allí con el cliente, no, espérate, este no lleva 30. Lo borro los 30 y le pongo lo que yo necesite. ¿Ok? Para eso es. Aquí abajo tenemos un modulito que dice cuentas por cobrar. Dentro del menú de clientes, que está acá arriba, aquí está clientes, también tenemos un submenú que se llama cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar las vamos a utilizar para llevar el control de los cargos y los abonos a la cuenta del cliente. ¿Ok? Dentro de esos movimientos de cargos y abonos, ¿ok? Vamos a necesitar manejar conceptos. ¿Qué son los conceptos? Bueno, los vamos a ver detenida y detalladamente. Los conceptos son los números que vamos a utilizar en lugar de palabras. En lugar de decir, el cliente me pagó con un cheque, voy a decir, el cliente me pagó con un 10. Así como los patrulleros, ¿no? Aquí asentaron 10, 20, ¿no? Entonces, el cliente me pagó con un 10. Y porque le generé un 1. ¿Ok? Y le apliqué un 12. Entonces, el 1 es factura, el 10 es un pago en efectivo, el 11 es pago con cheque y el 12 es una nota de crédito. Estos son los conceptos. Dentro de esos conceptos, tenemos dos muy especiales que se van a utilizar única y exclusivamente cuando manejemos moneda extranjera. Cuando manejamos moneda extranjera, tenemos un problema que se deriva por el tipo de cambio. El tipo de cambio, como está cambiando a cada ratito, todos los días, entonces, a la hora que yo vendo, genero mi factura con un tipo de cambio y cuando cobro es otro tipo de cambio. Entonces hay una discrepancia o diferencia, como gusten llamarle, en el importe ya convertido a moneda nacional.
Esa discrepancia puede ser a favor o puede ser a menos. Vamos, si yo hoy te vendo a 5 pesos, a 12 pesos el dólar, y cuando me pagas está a 21, pues entonces ya gané, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a recibir más pesos que los que eran cuando vendí. Entonces, eso sería una ganancia cambiaria. Si por el contrario, cuando yo vendí estaba a 12 pesos el dólar y cuando me pagaron bajó a 10, entonces ya tengo menos pesos, eso es pérdida cambiaria y necesito controlar eso. Y esto que está aquí es para indicar dentro de una tablita de conceptos cuál es el concepto que me va a servir para notificar, para controlar esta ganancia o pérdida cambiaria. ¿Okay? Entonces, aquí se recomienda que no lo modifiquen. Se puede modificar, sí, pero no lo modifiquen. Del lado derecho tenemos un cuadrito que dice folios y esta opción que dice maneja folio, que está deshabilitada. Esto es única y exclusivamente para el modulito de cuentas por cobrar. Si yo le pongo aquí el cheque y le digo que empiece con el folio 1, el SAE lo que va a hacer es que por cada movimiento, cada cargo, cada bono que se le hagan a los clientes, me va a llevar un consecutivo. 1, 2, 3, los va a ir foliando los movimientos. ¿Para qué? Pues nada más como referencia, ¿sí? Como no es algo así muy indispensable, por esa razón no viene por default. Si lo necesitan, lo activan. Esta parte de abajo que dice fecha límite de movimiento se refiere a lo siguiente. Ustedes van a observar que dice que es el 1 de enero de 1905. Uy, 1905, pues todavía ni nacíamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué esa fecha tan atrasada? Bueno, ¿qué pasaría si aquí a esta fecha yo le pongo la fecha de hoy? Si yo le cambio y le pongo la fecha de hoy, entonces lo que va a suceder es que mañana, cuando yo quiera capturar movimientos, ya no me va a dejar el sistema. ¿Por qué? Porque me dijo que nada más eran hasta la fecha de ayer. Entonces, yo le pongo una fecha más atrasada para que me permita meter los movimientos de todo el año. Y del año anterior, y del año antepasado, y del año antepasado. Si yo quiero evitar que por error me capturen movimientos del 2000, entonces aquí le puedo poner la fecha del 31 de diciembre del 2000. Y entonces yo nada más puedo capturar movimientos del 2021. Ya no puedo meter movimientos de 2020. Para esto sirve esta opción. ¿Ok? Bien. Dentro de la cartera de clientes, en sus movimientos de cuentas por cobrar, vamos a ir metiendo cargos y abonos, cargos y abonos, cargos y abonos. Y el saldo de los clientes se va formando por la suma de los cargos y la resta de los abonos. Va haciendo sumas aritméticas, ¿no? Va sumando y restando, sumando y restando. Pero de repente, por un atorón, por una falla de luz o por errores del sistema, el saldo no me checa. Si yo me agarro los movimientos de la cartera, sumo los cargos y le resto los abonos y lo comparo contra el saldo del cliente y no me da. Entonces ahí hubo algo raro. Entonces, en lo que yo lo investigo y veo a ver por qué hubo esa discrepancia, yo puedo decirle al SAE que lo ajuste, me ajuste el saldo para que quede correcto. Entonces, aquí yo puedo inventarme, puedo crear un concepto para que entonces me lo guarde como cargo o puedo tener otro para que me lo guarde como abono para ajustar el saldo y dejármelo correcto. Entonces, para esto sirve estas funciones de ajuste de cargo y abono. Bueno, esto es con la pestaña de generales. Tenemos una pestaña que se llama campos libres. ¿Qué son los campos libres? Bueno, miren, el SAE en el módulo de clientes tiene ya un punto de menú donde le damos clic y se abre una pestaña, una ventanita donde viene ya una ficha, vamos a llamarle ficha, que nada más se llena, es un formulario por así decirlo, donde nada más se llena con los datos del cliente. ¿Qué datos trae? El nombre, su domicilio, el teléfono, RFC, etcétera, etcétera. Trae los datos básicos de una cartera de clientes. Pero resulta que algunos clientes pueden necesitar campos que no vienen en la ficha del cliente. Por ejemplo, más me lo invento.
La fecha de aniversario de la empresa. Sí, ¿para qué quieres eso? Ah, bueno, pues es que es un buen detalle desde el punto de vista de mercadotecnia, que en el aniversario de mi cliente, pues le mande una felicitación, ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo necesito eso, entonces puedo utilizar estos que se llaman campos libres para que yo los utilice para lo que yo quiera y que no viene ya implícito dentro del sistema. Por ejemplo, aquí puedo ponerle, en lugar de campo libre, puedo ponerle fecha de aniversario. ¿Ok? O puedo necesitar, por ejemplo, eh, el número de trabajadores que tiene mi cliente. Entonces busco un campo numérico, que saca el número entero aquí, le cambio el nombre, le digo, número de empleados. ¿Ok? Entonces, yo le voy a cambiar aquí donde dice campo libre, le voy a poner fecha de aniversario. Y acá campo libre 4, le pongo número de trabajadores. Le doy guardar y entonces, ¿qué va a suceder? Que en las fichas de los clientes, al darlos de alta o al entrar a consultarlos, voy a ver un campito que dice allí fecha de aniversario y otro que dice número de trabajadores y entonces ya puedo yo poner allí la información para cada uno de los clientes. Esto es lo que se conoce como campos libres y ustedes pueden ir agregando aquí los que les haga falta. ¿Ok? Esto es muy común utilizarlos cuando se usan adendas, que si no saben qué es, ya lo veremos más adelante, que es una adenda, para poner la información requerida en esas adendas. Luego tenemos aquí el módulo de proveedores. El módulo de proveedores y el módulo de clientes es idéntico, casi idéntico. ¿Ok? Aquí en proveedores, la única diferencia con clientes es que no tiene los días de crédito. Miren, no tiene días de crédito. Pero sí tiene la clave secuencial, los conceptos para la pérdida o ganancia cambiaria, el folio, la fecha y el ajuste de saldo. Y también los campos libres. O sea, también tenemos campos libres para nuestros proveedores. Bien. El siguiente módulo que podemos configurar es el de inventarios. Este está más grande. Aquí lo primero que vemos es que dice dígito verificador y está deshabilitado. El dígito verificador es una opción que se utilizaba hace muchísimos años para validar que en aquellos tiempos cuando la información se entregaba al departamento de informática, de sistemas, de IBM, como nos llamaban, había unas señoritas muy monas que capturaban esa información en unas tarjetitas haciéndoles hoyitos. Entonces las niñas se llamaban perforistas. Para validar que capturaran bien las cifras, porque luego lo común era que como se capturaba con las capturistas, a la hora de procesar resultaban que no checaban, que había errores y siempre venía el reclamo de que, oye, lo capturaste mal, ¿no? Pues, ¿por qué? Es que aquí le pusiste un 4 y era un 9. Pues es que no parece 9, ¿no? Parece un 4, pues es que escribieron con el pie izquierdo además, ¿verdad? Entonces se inventó una fórmula aritmética para calcular un número adicional a las cifras para poder determinar si estaban bien capturadas o no. Ese numerito adicional es lo que se llama dígito verificador. Hoy en día ya no se usa. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los sistemas son para los usuarios. El usuario ahora es el que está frente a la pantalla, estos sistemas son interactivos y está validando su información, está viendo y lo está aceptando. Ya no necesitamos validarlo. Pero algunos lugares todavía lo han de necesitar y por esa razón aquí está disponible para el que lo necesite. Tenemos esta otra opción que se llama cambio de existencias. Esto es muy importante. Esto aquí hay que quitárselo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto es pensando, estamos hablando del menú de inventarios. En el módulo de inventarios nosotros vamos a dar de alta los productos con sus códigos. Esos productos van a necesitar llevar un campo que se llama existencia. Esa existencia se va a necesitar para hacer las facturas, se los va descontando. Y esta opción es para evitar que en el momento de dar de alta un producto le pongan existencia y que a la hora de checar, entonces por arte de magia le apareció la existencia y no supimos ni de dónde le llegó. Si le dejamos en blanco, obliga
a que la existencia se modifique exclusivamente con movimientos de almacén. Es decir, se da de alta el producto, tiene 0 existencia y hay que cargar una existencia inicial, o sea, un inventario físico inicial para cargar las existencias, tipo la contabilidad cuando se abre la póliza de apertura. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, esta opción se utiliza, se recomienda, yo se lo recomiendo que no le pongan el check, para evitar que en mis inventarios cambie la existencia por arte de magia. ¿Sí? Porque resulta que ayer tenía 100, no he vendido nada, pero hoy me dice que tengo 98. ¿Por qué? Porque alguien llegó, le puso la palomita aquí, se metió al archivo de los productos y le cambió el 100 y le puso 98 y entonces desapareció mi producto. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. En la próxima clase vamos a continuar viendo la configuración. Nos quedamos aquí en los inventarios y espero que si hay alguna duda, bueno, pues me la pueden plantear con toda confianza. ¿Ok? Bien, pues me despido de ustedes y hasta la próxima clase. Maestra Alma, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno, me da gusto. Maestro Jorge. Ya estoy aquí, Maestro perdón. Jorge. Ya estoy Ya. aquí.